Buenas tardes. Bueno, reanudamos con este ciclo de capacitaciones que venimos brindando. Este ya es el tercer encuentro. Para los que se suman, me presento, yo soy Carlos Pechín, ingeniero agrónomo. Aprovecho para saludar en su día a todos los agrónomos y veterinarios. Bueno, básicamente lo que hoy vamos a hablar o a mostrar es producción de plantines con pan de tierra y producción de almácigos en cajones. Esto un poco es una cadena de lo que veníamos viendo en los encuentros anteriores, donde comenzamos con la planificación de la huerta y fechas de siembra. Después seguimos con lo que es compost y manejos de residuos. Así que este tema de producción de plantines tiene mucho que ver con lo que en su momento habíamos hablado, fechas de siembra y la posibilidad de poder adelantar algunas siembras que en estos momentos al aire libre se pueden hacer dificultosas. Por lo tanto, bueno, los invito a que podamos ver el video de lo que es producción de plantines y producción de almácigo en cajones. Bueno, para esta actividad lo que le queremos mostrar son algunos tipos de bandejas. En este caso son bandejas de plástico, se pueden conseguir de otros materiales, pero las más difundidas y utilizadas hoy en día son bandejas de plástico. Estas bandejas o spilling o bandejas de germinación puede ser llamada de distintas formas, cada una se adecua a un determinado cultivo. Esta charla está destinada al público en general. Nosotros hoy vamos a trabajar sobre bandejas de 200 celdas, porque consideramos que es una bandeja promedio en el cual podemos hacer la mayoría de los cultivos. No necesariamente se necesitan bandejas para hacer plantines, podemos recolectar y buscar cualquier recipiente que nos puede servir para poder hacer un plantín, desde un vasito de yogur, desde un maple de huevo. Vamos a usar bandejas de plástico de 200 celdas y vamos a proceder al llenado y a la siembra. Una cuestión importante a tener en cuenta, que estas bandejas para nivel familiar pueden ser reutilizadas. Para esto es muy importante que estas bandejas estén bien limpias y se desinfecten con lavandina o cloro para volver a reutilizarlas. Y después se procede a los pasos que vamos a hacer nosotros ahora. Lo primero que hacemos es el llenado de la bandeja. En este caso lo vamos a hacer con un sustrato comercial. Es un sustrato a base de turba con algo de perlita. Ya viene equilibrado en pH y conductividad, por lo tanto nos va a asegurar una buena emergencia si la calidad de la semilla obviamente es buena. Entonces lo primero que hacemos es el llenado de la bandeja. Le vamos poniendo sustrato y enrasando para que queden todas las celdas llenas de sustrato. Lo vamos enrasando con la mano hasta llenar la bandeja. Una vez que la bandeja está llena de sustrato y la enrasamos con la mano, tenemos que apretar un poquitito el sustrato, una leve presión hacia abajo. Lo podemos hacer de dos formas. Una, con una bandeja igual de 200, la ponemos encima y apretamos. Y si no tenemos otra bandeja, directamente con los dedos vamos apretando apenas un poquitito, hacemos presión hacia abajo y ahí estaríamos dejando la bandeja lista para sembrar. Nosotros en este caso, para hacerlo demostrativo, vamos a sembrar dos especies, por un lado acelga y por otro lado lechuga. Pensando en una huerta familiar, obviamente no vamos a sembrar una bandeja completa de una sola especie. Lo que vamos a hacer es ir sembrando filas o líneas de las especies que nosotros consideremos. Luego de cada siembra es muy importante anotar la especie y anotar la fecha de siembra para tener una idea de cuándo se sembró. Para proceder a la siembra, en el caso de la selga, la mal llamada semilla es un fruto. Esta semillita, como es relativamente grande, directamente lo podemos sembrar con la mano. Entonces vamos colocando una o dos semillas por celda. La vamos colocando. Si ven que le queda la semilla un poquitito arriba, le podemos hacer un poquito de presión al sustrato con la semilla.
Una vez que está la semilla puesta en la celda, lo que vamos a hacer, con un poquito de sustrato, vamos a tapar y volvemos a enrasar para evitar que quede sustrato por sobre el nivel de la bandeja. Dado que si queda mucho sustrato por encima, después va a haber mucha conexión entre las raíces y cuando saquemos los plantines va a haber rotura de raíces. Por lo tanto, es importante que cuando volvemos a poner sustrato para tapar, volver a enrasar para que el sustrato quede al nivel del filo de la bandeja. Para sembrar lechuga, la semilla es bastante más chica. Lo que nosotros usamos son canaletitas que pueden ser de distintos materiales, de cartón o directamente de papel. Ponemos un poquito de semilla y después con una lapicera, con un cuchillo, con lo que ustedes quieran, levemente vamos golpeando y vamos dejando caer 1 o 2 semillas por celda. La idea es que después quede una sola planta por celda. Pero nosotros, para asegurarnos, podemos poner de 1, 2 o hasta 3 semillas. Entonces vamos sembrando. Para nosotros es muy cómodo una canaletita de cartón o de papel, como les decía, para estas semillas que son muy pequeñas. Bueno, ahí llegamos a las 3 líneas. La semilla vuelve a su depósito. Y de la misma forma que hicimos con la selga, hacemos con la lechuga. Agarramos un poquitito de sustrato. Ponemos por sobre la siembra que hicimos, enrasamos y ahí queda lista la siembra. Y después de esto, el próximo paso sería el riego, que como el sustrato después de la siembra está algo suelto, el primer riego debe ser bastante suave, en forma de lluvia. Se riega hasta que nosotros vemos que en la bandeja empieza a percolar el agua. Fíjense que las celdas tienen agujeritos. Entonces, cuando nosotros regamos y vemos que el agua empieza a caer por debajo de esos agujeritos, ya nos estamos dando una idea que el agua pudo atravesar todo el pan de siembra. Después se dejan en una superficie para que le dé el sol para que pueda germinar. Bueno, continuando un poco la explicación de cómo termina una bandeja de sembrarse, nosotros le queríamos mostrar cuál es la evolución de un plantín después de la siembra. Para que ustedes puedan observar, este tipo de plantín tiene 10 días después de la siembra y cómo están individualizadas las celdas, o sea, quedó un solo plantín por cada celda, en este caso de lechuga. Lo mismo habría que hacer con cualquier especie que se siembre. Cuando hablamos de especie, puede ser acelga, lechuga, tomate, pimiento, berenjena. Debería haber una plantita por celda. Este plantín es también de lechuga, pero ya tiene 15 días de haber sido sembrado. Por lo tanto, acá tienen una noción de cuántos días va a tardar un plantín para poder ser trasplantado en una huerta familiar o en una huerta comercial. Y finalmente podemos ver una bandeja de plantines con todas las raíces que cubren el pan de tierra. Por lo tanto, en este momento es el momento ideal para que se pueda ser llevado a la huerta al lugar definitivo. Y este plantín tiene alrededor de 35, 40 días, 45 días. Un poco para que se vea la evolución del plantín y cuánto tiempo puede durar un plantín en una casa. Bueno, otra alternativa cuando no tenemos la posibilidad de realizar un plantín con pan de tierra, como lo hemos visto hasta ahora, una forma más casera de poder iniciar una huerta es mediante cajones, y vamos a explicarlo un poco cuáles serían los pasos y lo mínimo que necesitaríamos para tener una buena siembra. Acá es importante destacar que estos cajones a nivel familiar pueden tener dos finalidades. Primero, poder hacer un plantín, que a diferencia de lo que vimos anterior, vamos a obtener un plantín con a raíz desnuda, pero también tiene otra finalidad, que es hacer directamente la huerta en cajones. Para esto lo que vamos a hacer es lo siguiente: en un cajón lo vamos a forrar con polietileno. En este caso es muy importante que una vez que está forrado poder agujerear, hacer algunos tajitos en el fondo, porque cuando reguemos todo el exceso de riego tiene que salir del cajón. Por lo tanto es muy importante que perforemos el nylon, y una vez que tengamos el cajón recubierto con el polietileno y perforado, lo que vamos a proceder es a llenarlo. Nosotros lo que tratamos de inculcarle a la gente es lo siguiente: para poder generar un buen sustrato y que esa planta se pueda desarrollar de la mejor forma, lo ideal es mezclar compost, que podemos hacer en nuestra casa, que sería, este es el resultado de nuestro compost, tierra y
materia orgánica. En este caso, nosotros la materia orgánica que estamos usando es pasto, gramilla cortada de césped, pero puede ser en la época de otoño-invierno las hojas secas que se caen. Más que nada, esta materia orgánica es para darle un poquito más de esponjosidad al sustrato. El compost materia orgánica para poder brindarle los nutrientes que después esta planta va a necesitar. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es empezar a llenar el cajón. Vamos a ir mezclando casi en partes iguales los componentes. Un 40% de tierra, 30% de compost y 30% de materia orgánica. Los vamos a ir llenando, al mismo tiempo lo vamos mezclando, y en la parte superior un poquito más de tierra para que la siembra se pueda realizar sin ningún tipo de problemas y no quede tan poroso la superficie. No lo vamos a llenar hasta arriba, siempre es importante que queden 5 centímetros por debajo de la línea del cajón para evitar cualquier tipo de problemas posteriores. Una vez que ya tenemos el cajón lleno con estos sustratos, vamos a proceder a la siembra. Para la siembra es muy importante establecer también líneas de siembra para poder después identificar bien cuál es el cultivo que nosotros realizamos. Para esto, lo que vamos a hacer es con una lapicera o directamente con el dedo hacer líneas dentro en el cajón, y vamos a proceder después a la siembra. Para el caso de la selga, como habíamos visto con plantines, vamos poniendo semillitas a lo largo de esta línea y después tapamos y se riega. El primer riego es muy importante, al igual que como dijimos en el plantín, tiene que ser un riego suave y con el objetivo de no solamente que se humedezca el suelo, sino que también para poder generar un mejor contacto la semilla con el suelo. ¿Está? Entonces se riega, y ahora lo que vamos a hacer, lo mismo que hicimos hoy, con la lechuga hacemos exactamente lo mismo. Tenemos que tener cuidado que semilla de lechuga es una semilla muy chiquitita, como le comentamos anteriormente. Por lo tanto, la línea de siembra tiene que ser no muy profunda, porque después si no, no va a emerger. ¿Ah? Hacemos una línea delgada de semillas. Procedemos al tapado, un leve tapado como dijimos. Riego, y después tenemos que esperar un tiempo, aproximadamente entre 40 y 45 días, para que el plantín ya esté para sacar y que vaya a ser trasplantado al lugar definitivo de nuestra huerta, o de nuestra huerta básicamente. En el caso que nosotros quisiéramos hacer una huerta directamente en cajón, es muy importante que ustedes tengan en cuenta que en este tipo de cajón tenemos que dejar, para que esa planta pueda crecer y se pueda desarrollar, no más de 3 o 4 plantas de lechuga. En el caso de la selga, 2 plantas. Bueno, repasando un poco el video que estuvimos viendo, estos tipos de forma de hacer plantines tiene varias ventajas. Inclusive cuando estuvimos hablando en la primera charla de adelantar muchas fechas de siembras para poder llegar con un buen ciclo, el ejemplo más clásico, el tomate, pimiento y berenjena, tanto con la producción con pan de tierra o con almácigos, nos permiten almácigos en cajones, nos permiten poder realizar siembras y resguardarlos durante la noche, fundamentalmente cuando menos temperaturas hace. Entonces, de esta forma nosotros podemos ganarle tiempo al cultivo poniendo estos tipos de bandejas durante la noche al lado de un calefactor para que genere temperatura y pueda germinar, que es una de las principales limitantes que tienen estos tipos de cultivos en estos momentos del año. Ahora estamos en una fecha que ya prácticamente dentro de una o 2 semanas
tendríamos que arrancar con estas fechas de siembra, como habíamos comentado, y afuera aún todavía el suelo tiene una temperatura relativamente baja y las noches son relativamente frescas todavía para que estas semillas puedan germinar con normalidad. Entonces, ambas técnicas, tanto la producción con pan de tierra, que es en bandeja como vimos, o producir en almácigo o en cajones, nos permiten de alguna manera arrancar el ciclo de cultivo antes, ¿no? Bueno, otras ventajas importantes que tiene poder producir en el caso específico que tiene que ver con bandejas de germinación, es que en determinado momento del año, fundamentalmente en pleno verano, para cualquier especie, al evitar roturas de raíces, que es inevitable cuando hacemos un almácigo y queremos pasarla al sitio a la platabanda o el sitio de producción, siempre rompemos raíces cuando lo hacemos en almácigo. Con este sistema de producción de pan de tierra, el plantín prácticamente ni se entera que está pasando de un lugar a otro, y por lo tanto evitamos fundamentalmente lo que se conoce como shock de trasplante, es decir, ese proceso que cuando lo trasplantamos la planta está 1 o 2 días prácticamente deshidratada hasta que después empieza a poder absorber agua por las raíces nuevas. Entonces, estos sistemas de alguna forma nos permiten organizarnos también desde ese punto de vista. Por otro lado, y haciendo un poco hincapié en lo que respecta a la siembra en cajones, no solamente lo podemos utilizar como almácigo, es decir, como un medio como para después poder que estas plantas pasen a un lugar de producción, sino también se pueden utilizar básicamente con la misma modalidad con la que vieron en el video, para hacer huertas en cajones, que es una modalidad que cada vez está teniendo más aceptación por muchas razones, pero fundamentalmente porque hay mucha gente que quiere tener algo de verdura fresca en su casa y no tiene el lugar para hacer una huerta en un patio. Entonces, la huerta en cajones y en maceta está tomando cada vez más dimensiones e importancia. Y bueno, básicamente lo que nosotros vimos en el preparado del sustrato y en la forma de siembra se adapta tranquilamente a una siembra para que esa planta quede en ese lugar definitivo y podamos tener una huerta en nuestro balcón o en algún lugar reducido de nuestra casa. Para esto sí es importante tener en cuenta que la profundidad del cajón que nosotros utilicemos tiene que estar en concordancia o en armonía, si se quiere, con el tipo de planta que nosotros vamos a poner, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que si vamos a sembrar una planta de porte bajo, ejemplo rúcula, ejemplo lechuga, como vieron ustedes ahí en el video, un cajón con una profundidad de 30-40 centímetros está bien. Si ya pretendemos poner alguna otra especie de mayor porte, ejemplo tomate, ejemplo pimiento, el recipiente va a tener que ser otro. Y cuando evoluciona a estas especies, ya tendríamos que estar pensando en un balde tipo de 20 litros como para que pueda tener un desarrollo radicular mejor. Bueno, un poco vamos a ir viendo algunas preguntas que están surgiendo por el Face de la página, por el Face de la Muni, y bueno, ahí había algunas preguntas que ya han tenido su respuesta, por ejemplo, donde se podían conseguir estas bandejas de germinación, como bien ahí comentaban, en el vivero Miluz,
Yo creo que la mayoría de los viveros de General Pico hoy tienen estos insumos, tanto sean las bandejas como el sustrato, que el sustrato lo podemos hacer nosotros, pero también viene un sustrato comercial, semillas pampeanas, una agronomía que trabaja mucho con todo lo que es insumos hortícolas, así que, pero sí, se puede conseguir sin ningún tipo de problemas. En un momento del video creo que también lo tuvimos, lo dijimos, pero bueno, lo recalco, no necesariamente a veces tenemos que comprar una bandeja de germinación, lo podemos hacer muchas veces con cosas que tenemos en la casa, maples de huevos, por ejemplo, vasitos de yogur, cualquier recipiente que tengamos lo podemos utilizar para hacer plantines. Sí, es muy importante tener en cuenta que, bueno, ahí lo estuvimos hablando, como cualquier maceta o como cualquier recipiente, tiene que estar perforado en el fondo para que pueda tener un drenaje del exceso de riego que nosotros realizamos cotidianamente, ¿no? Otra preguntita que siempre surge, ¿cuándo van a llegar las semillas? Bueno, las semillas de ProHuerta aún no tenemos novedades ni noticias, pero esperamos que en el transcurso de este mes lleguen. Por lo tanto, nosotros creemos que para mediados de septiembre ya vamos a estar con la semilla. De todas maneras, despreocúpense que por distintos medios vamos a hacer llegar la información para que se puedan hacer con las semillas. Vamos a ver si hay alguna otra preguntita. Bueno, creo que también estuvo respondida, pero los capítulos que ya han pasado se pueden ver por el canal de YouTube de la municipalidad, así que van a poder ver tanto el de compostaje como el primero, que fue planificación de la huerta y fechas de siembras. ¿Tá? Estamos verificando, viendo si hay alguna otra semilla. Acá bueno, sí. No, dale, te iba a decir que acá hay otra pregunta que dice cuántas veces al día se hace el riego. Ah, perfecto. Bueno, sí, ahí, mira, la cantidad de riego va a estar supeditada a varios factores, pero fundamentalmente lo que tienen que tener en cuenta, primero y principal, el tamaño del plantín. Cuando recién está emergiendo, seguramente con un riego o 2 por día es suficiente. Ya ustedes van a ir viendo que cuando la planta empieza a crecer, al principio con un riego va a alcanzar, pero ustedes van a ver que después va a ser necesario de 2 a 3 riegos, y más cuando nos vamos acercando a momentos más de verano, como por ejemplo noviembre, diciembre. Van a ver que van a ser necesarios de 2 a 3 riegos. El riego es muy importante porque ustedes se tienen que imaginar que estas plantitas viven en una cubeta relativamente chicas, por lo tanto el agua es consumida bastante rápido por la planta, sobre todo cuando tiene un desarrollo fenológico importante. Entonces hay que ir monitoreándolo, pero de 2 a 3 veces en pleno verano hay que regar. Acá estaba mirando otra pregunta, que si tanto en cajones como en bandeja la semilla debe ir tapada. Para la mayoría de las especies las semillas deberían ir tapadas. Para el caso particular de la semilla de lechuga, no es necesario taparla, pero si está al aire libre tienen que tener cuidado de alguna manera con los pájaros. Entonces, si no la van a tapar, sí
los primeros 2 días hasta que la semillita germine, es preferible ponerle por sobre la bandeja una manta antihelada para que la pueda proteger del medio exterior, en este caso de los pájaros, y al mismo tiempo para que no se seque tan rápido la superficie del sustrato. Entonces, si no la tapan, es preferible poner una manta antihelada. Para las demás semillas es importante taparla. Después Mariela nos dice, yo hago plantines en botellas cortadas, latas, etcétera. Recién empiezo con esto. Los dejo adentro de mi casa, en la ventana de la cocina por el frío. ¿Debería sacarlos afuera? Es importante sacarlos afuera, muy importante sacarlos afuera, porque nosotros pensamos que muchas veces con la luz que le pueda llegar desde la ventana es suficiente, y pasa que para las plantas no es suficiente. Es importante que tenga sol pleno, más en esta época donde la radiación solar no es tan fuerte como la del verano. Entonces, por más que estén, es decir, es importante que estén adentro para cuidarlo por la noche, pero durante el día debieran estar afuera. Sí, es muy importante que puedan estar afuera. Bien, acá dentro tenés otra pregunta que dice, ¿los cajones o bandejas se dejan al aire libre o se protegen de alguna manera? Sería lo mismo, ¿no? Sí, un poco esto. A ver, tiene un poco que ver con la especie que nosotros sembremos en esos cajones. Si vamos a hacer almácigos o siembras de tomate, pimiento y berenjena para la huerta de primavera-verano, sería muy importante que lo podamos resguardar en la noche, más si nos vamos a percatar de que va a ser una noche muy fría, y más aún todavía con riesgo de helada, ¿no? Entonces ahí sería importante poderlos resguardar. Durante el día no, que estén afuera. Y si aún no germinó, muchas veces lo que sabemos hacer, más que nada sobre los cajones, poner un polietileno transparente o un vidrio que le genera un poquito más de temperatura al sustrato y puede facilitar más aún la germinación de la semilla. Bien, acá tenemos otra pregunta que dice, ¿qué profundidad tiene que tener el recipiente para el cale? Para el cale. Bueno, el cale, si vamos a hacer kale o cale en maceta, es una planta de un porte importante. Entonces, mínimo tendría que tener una profundidad como lo que habíamos hablado para tomate y pimiento, es decir, un balde de 20 litros mínimo para que pueda tener un buen desarrollo, y obviamente no más de una planta por balde, ¿no? Por recipiente. Corté lechuguín y está amarga. ¿Puede deberse a la especie o al tiempo en el que debe cosecharse? Si es lechuguín, lechuga común, probablemente si está muy amarga, puede ser que haya estado mucho tiempo y se haya envejecido. La lechuga tiene esa particularidad de que cuando envejece va fabricando en sus vasos de conducción látex, que es eso blanco que nosotros vemos cuando cortamos el tallito, y eso tiene un sabor amargo. Entonces, si es lechuguín, es muy probable que haya sido una planta envejecida con bastante látex en los vasos de conducción, y genera un sabor amargo. Otra consulta dice, ¿se riega por arriba la bandejita o se sumerge en agua? Bueno, eso es una muy buena pregunta. Ambas tácticas se pueden hacer. ¿Con qué salvedad? Que ni bien sembramos la bandeja, es importante que reguemos por sobre la superficie para que el agua llegue rápidamente a la semilla. Cuando ya está el cultivo establecido y el pancito de tierra ya está cubierto por raíces, sumergir la bandeja y que el agua ascienda por capilaridad es una buena alternativa por dos razones. Primero, porque no mojamos la planta,
Y segundo, porque si utilizamos, por ejemplo, agua llovida, que sería una recomendación bastante importante que pueda, en caso de no tener buena calidad de agua, poder juntar agua llovida, de esta forma, por el ascenso por capilaridad, ahorramos mucha mayor cantidad de agua, es decir, con menos agua podemos regar una bandeja. Así que, es decir, ambas técnicas son válidas, y si pudiéramos regar por capilaridad, cuando ya una planta está establecida, mejor aún. Bien, tenemos otra pregunta que dice que ¿qué se puede sembrar en este momento? Bueno, primero que el primer consejo que miren el primer programa que hicimos por YouTube, por el canal de la Muni, pero bueno, vamos a hacer un refresco medio rapidito. Ya en esta época estamos arrancando para lo que es todo lo que es la huerta de primavera-verano. Por lo tanto, todo lo que son especies de hojas se pueden hacer todas, ya se puede arrancar todo, acelga, rúcula, lechuga, espinaca, todo lo que sea de hoja lo podemos hacer. Yo evitaría lo que es coles, es decir, repollo, brócoli, coliflor, no, porque ya son más especies de otoño-invierno. Y para allá, ya en lo que dentro del mes de agosto, podemos arrancar con las siembras de lo que es tomate, pimiento y berenjena en plantín, como les comentaba, y bueno, como estuvimos hablando hasta recién, para poder facilitar la germinación, que esté al lado de un lugar con temperatura. Y ya pensando en lo que es directamente al aire libre, para mediados de septiembre para adelante, todo lo que es zapallito de tronco, calabaza y otras especies como maíz, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahí haciendo un pantallazo general y rápido, pero bueno, como les volví a decir, tienen la posibilidad de poder visitar por canal de YouTube en la primera charla que tuvimos, que fue de planificación de huerta, donde hicimos un paneo bastante importante de todas las especies que podemos sembrar. Preguntan también si ya se puede comenzar a hacer plantines de tomate. Por supuesto, es justamente lo que estábamos hablando. Con esta técnica nos permite es eso, es decir, poder dejarlo al lado de un lugar con temperatura para que pueda germinar con normalidad. Si ponemos una semilla de tomate al aire libre, es muy difícil que germine, o va a tardar muchos días, 15 días, no menos de 15 a 20 días, con lo que ello implica un riesgo que la semilla permanezca tanto tiempo en el suelo sin germinar, porque puede ser atacada por insectos u hongos del suelo. En el canal de YouTube nos preguntan si hay alguna marca determinada para tener éxito con el semillero. ¿Alguna marca determinada? ¿Qué es la marca del semillero? O alguna semilla, si tiene que ver con lo que es semilla, con una marca de semilla, bueno, es lo que estábamos comentando, las semillas de Pro Huerta andan muy bien, y la mayoría de las semillas que podamos conseguir en el mercado local no tendrían que tener ningún tipo de problema. Bueno, y para finalizar, Gastón Pepa dice: muy buena esta nueva forma de hacer extensión, muchas gracias, felicitaciones y feliz día a mis colegas. Bueno, muchísimas gracias, y igualmente a todos los colegas de la provincia. Bueno, esto no termina acá, vamos a seguir con este ciclo de capacitaciones, por eso los esperamos para el próximo jueves a las 14 horas, jueves 13, para los siguientes temas que se van a venir, todos obviamente relacionados e interrelacionados con lo que tiene que ver con la huerta, para producción familiar y huerta orgánica familiar, así que los vamos a estar esperando el próximo jueves. Hay 2 temas todavía que nos convocan,
que son producción de aromáticas y túneles bajos. Ambos van a ser dados en 2 ocasiones distintas, así que en principio el próximo jueves, jueves 13 de agosto a las 14 horas, nos estaremos reencontrando nuevamente.